Muy buenos días, tengan todas y todas. Les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio en conmemoración del Día Internacional de la Niña. Me da muchísimo gusto poder darles a todos un saludo muy caluroso de parte del equipo de trabajo del DIF Estado de México, principalmente de la Dirección de Prevención de Bienestar Familiar. Y quiero decirles que en un momento más se unirá con nosotros la licenciada Regina, nuestra directora. Sin embargo, pues vamos a dar inicio por agradecimiento a la puntualidad de todos ustedes que nos acompañan hoy. Y también quiero expresar pues la profunda alegría que me da estar esta mañana aquí compartiendo el espacio con estas dos mujeres maravillosas que además son excelentes personas, pero entre otras cosas, su currículum también nos habla de su profesionalismo y del gran conocimiento que tienen y el interés que han manifestado a lo largo de su desempeño profesional en materia y temas que son sobre género, sobre mujer. Y este día, pues nos acompañan precisamente en respecto a la conmemoración del Día de la Niña. Me da mucho gusto dar la bienvenida ahora sí a nuestra directora, la licenciada Regina Soledad Cruz Vega. Qué bueno, licenciada, que se pudo conectar. Pues le cedemos el uso de la voz para que nos haga favor de darnos unas palabras de bienvenida. Muchas gracias. Pues el gusto es mío, Virginia. Muchas felicidades por la organización de este evento y también agradecer a las dos panelistas, bueno, que egresamos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAMEX y nos sentimos súper orgullosas de tenerlas aquí en un tema tan importante que es justamente hablar de estos retos que tienen las niñas y las adolescentes en México y que por eso justamente se hace una diferencia, por así decirlo, importante, necesaria de tener un Día Internacional del Día de la Niña. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Un saludo muy afectuoso de todas nuestras autoridades del DIF Estado de México y por supuesto de todo el equipo de trabajo del DIF Estado de México. Y bueno, gracias a las panelistas. Nosotros estamos en Temascalcingo en una jornada justamente de prevención de adicciones y salud mental. Entonces, bueno, estoy aquí conectada en una cafetería, pero no quería evitar el decirles que estamos muy contentos de que estén aquí, a las dos panelistas y a todas las personas que nos acompañan en los 125 sistemas municipales DIF. Nuevamente, gracias por siempre conectarse y seguir aprendiendo de la mano. Muchas gracias. Pues muchas gracias, licenciada, y ojalá nos pueda seguir acompañando, pero entendemos que sus actividades allá, pues seguramente van a demandar de su tiempo de todas maneras. Pues bueno, me permito entonces dar inicio a este conversatorio que tiene por tema principal reflexiones en torno a los retos que enfrentan las niñas y adolescentes en la actualidad de nuestro país. Sabemos de las diferentes problemáticas. En el Estado de México tenemos en la población adolescente más o menos 3 millones de jóvenes, de los cuales pues aproximadamente un poquito más del 50% son niñas. Recordemos que se es niño hasta que se cumplen los 18 años de edad. Y pues bueno, me permito ahora dar lugar a la presentación de los currículums, más bien la lectura de los currículums muy breve de nuestras panelistas. Y quiero saludar a Alicia Sarmiento Velázquez, quien es politóloga y maestra en Administración Pública y Gobierno por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Adicionalmente, ella acreditó estudios en Ciudad, Seguridad y Participación Ciudadana por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y la Universidad Abierta de Cataluña, así como en análisis de políticas públicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, en género y políticas de igualdad, también por la Universidad Nacional Autónoma de México y en relaciones de género, igualmente por la UNAM. Actualmente se desempeña como profesora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra máxima casa de estudios. Del mismo modo, ha sido coautora en diversos capítulos del libro, ha sido ponente y comentarista en congresos, ferias de libro nacionales e internacionales, con su tema especializado en políticas públicas sobre género.
Y también me permito, bueno, es una lástima que no podamos dar un aplauso, pero de alguna manera muchas gracias, Alicia, por acompañarnos. Y también presento a la maestra María Belén Herrero Martín. Ella es licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan, Argentina, y maestra en Ciencias Sociales con especialidad en Desarrollo Municipal por el Colegio Mexiquense en nuestro Estado de México. Actualmente es doctora en formación en Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de San Juan, Argentina. Se ha especializado en Ciudad, Seguridad y Participación Ciudadana en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Oberta de Cataluña, España, así como en Género y Ciudad del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Actualmente también es profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra máxima casa de estudios. Es investigadora de tiempo completo y docente de la especialidad en género, violencia y políticas públicas. Igualmente es miembro de la Red Académica de Investigación, Políticas Públicas Hechas Cuerpo, Abordajes desde el Género, las Emociones y los Espacios. Y bueno, yo sé que no podemos dar un fuerte aplauso, pero les damos la más cordial bienvenida. Tenemos personas que nos acompañan desde diferentes puntos del Estado de México e incluso de otros estados, que ya ustedes irán viendo en el chat, nos están enviando sus saludos. También les invitamos a todos y a todas que puedan hacer sus comentarios, preguntas. Al finalizar la exposición de las dos ponentes, pues vamos a dar lugar a que se puedan resolver algunas de estas inquietudes que ustedes puedan presentar. Y sin más preámbulo, pues cedo el uso de la voz a nuestras panelistas del día de hoy. Adelante, maestras. Si nos apoyan con la presentación, maestra Belén. Ok, bueno, buenas tardes a todas, todos, todes. Para nosotras es un honor estar aquí con ustedes, compartiendo pues este intercambio de reflexiones, de ideas, de lo que consideramos como algunos ejes, ¿no? Que además por el tema, ¿no? Pues dan para presentaciones paulatinas en distintos ámbitos, pero bueno, que hemos tratado como de condensar en aspectos centrales, ¿no? De lo que hoy nos convoca, ¿no? En ese sentido, la maestra Belén y su servidora hemos planteado unas sencillas preguntas, ¿no? Que estaremos intercambiando entre ambas, un poco para ir ahondando sobre algunos aspectos que consideramos relevantes. Y pues bueno, en ese sentido, si me permites, Belén, pues arrancaríamos con esta pregunta, ¿no? Ya nos han presentado, ¿no? En este conversatorio. Y pues bueno, nos gustaría enmarcar el Día Internacional de la Niña, ¿no? ¿Por qué se conmemora el Día Internacional de la Niña? ¿Y cuál es la relevancia de esta conmemoración? Adelante, maestra Belén. Muchísimas gracias, maestra Alicia. Envío un saludo a todas las personas que nos están acompañando hoy. Muchas gracias a la maestra Virginia Mercado por la invitación, a la licenciada Regina Cruz. La verdad es un honor y un gusto para nosotras estar con ustedes y sobre todo platicar sobre estos temas que son de un gran interés para nosotras y en los cuales siempre estamos, digamos, trabajando e involucrándonos. Bien, nos pareció importante arrancar, ¿no? Recuperando la fecha específica, que no es hoy, pero ha estado en el mes de octubre y que tiene que ver con el Día Internacional de la Niña. En 1995 se desarrolló una conferencia mundial sobre la mujer, que fue en Beijing, ¿no? Y allí, bueno, todos los países asistentes adoptaron por unanimidad la Declaración y Plataforma de la Acción de Beijing. En este plan se promueven una serie de derechos. Lo interesante es que aquí ya no solo se contempla a las mujeres, sino también a las niñas. Esta declaración de Beijing es la primera en llamar específicamente a los derechos de las niñas. Es decir, en este momento se ponen sobre el ámbito, el espacio público, el foco en que hay que pensar cuáles son esos derechos de las niñas, ¿sí? Tomando, digamos, esta diferenciación por género.
Bastante después, sí, estamos hablando casi 16 años después, en el año 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas adopta el 11 de octubre como el Día Internacional de la Niña, con la intención de poder reconocer los derechos que las niñas tienen y cuáles son los desafíos a los que esas niñas se están enfrentando en todo el mundo. Esto con una intención muy clara, es decir, de qué manera, a partir de visibilizar este día al año, podemos trabajar en pro del empoderamiento y del cumplimiento de los derechos humanos para las niñas. Esta declaratoria, ¿no?, es parte de una idea, de un objetivo que tiene que ver con que esas niñas y adolescentes tienen derechos que quizá no han sido efectivos para todas las niñas y adolescentes. Caso de una vida segura, de acceso a la educación, a la salud, ¿sí? Y no solo, digamos, porque esto es importante en esta etapa del ciclo vital, sino porque al hacerlo efectivo en esta etapa del ciclo vital, sí estamos asegurando que estas niñas y adolescentes crezcan y se incorporen a la ciudad en otras condiciones. Lo que se busca aquí, sí, es trabajar para que todas las niñas y adolescentes tengan más oportunidades de aprendizaje, para que puedan, digamos, incorporarse en mejores condiciones en el mercado de trabajo, para que puedan fortalecer su autoestima, su empoderamiento y tomar decisiones en pro, sí, de sus derechos y de aquello que ellas desean para su vida. Si nos pueden acompañar, por favor, dando paso a la siguiente diapositiva. Muchas gracias. Bueno, a partir, digamos, de este marco que plantea el Día Internacional de las Niñas y Adolescentes, me gustaría, Alicia, que nos comentara sobre cuál es la relevancia del marco normativo nacional e internacional. Gracias, Belém. Pues bueno, seguramente aquí referiré a algunos instrumentos normativos, sobre todo de carácter internacional, con los que seguramente están familiarizados, pero que sin embargo resultan relevantes cuando hablamos de estos temas, ¿no? Sobre todo cuando ponemos a las niñas en el centro y también a las adolescentes y a las mujeres, ¿no? Aquí me gustaría partir de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, por sus siglas en inglés CEDAW, entre los instrumentos normativos más relevantes de carácter internacional. Esta convención, ¿no?, es del año de 1979 y su objetivo a nivel internacional fue plantear ante todos los estados una necesidad de erradicar, no solo de identificar, sino de erradicar la violencia en todos los ámbitos de la vida que impiden el disfrute de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales a las mujeres y a las niñas. Si bien para algunos autores esta erradicación se plantea como un horizonte, en realidad pasa por la implementación de un montón de estrategias que de inicio pues irían por identificar una modalidad y tipologías diversas de violencias en distintos contextos a las cuales las mujeres, las niñas y las adolescentes estamos expuestas a lo largo de todo el trayecto de nuestras vidas, desde que somos niñas hasta que envejecemos, ¿no?, como mujeres adultas mayores. Bueno, a esta convención se suma la Convención sobre los Derechos del Niño, hoy sería más propiamente hablarle pues de las infancias o de la niñez, que esta es de 1989. Y ahí se van a establecer primeramente como conjunto social a las infancias. Dejemos un poquito de lado esto del niño, pero en realidad estamos hablando de los derechos de las infancias y de que además por primera vez las reconocemos como sujetas de derechos, como titulares de derechos, no como adscritas a distintos núcleos comunitarios o familiares, sino a las niñas, a los niños, como sujetas de derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. Pero esto además es muy, o sea, seguramente ustedes ya lo han escuchado en algunos otros foros, pero este es un cambio incluso de paradigma, de la manera en cómo se relaciona el Estado con respecto a las infancias, ¿no? No es en una condición
únicamente de vulnerabilidad, las reconoce como un grupo vulnerable, ¿sí? Pero como sujetas de derechos. Ajá, y cambia esta perspectiva, las reconoce incluso como ciudadanías, ¿no? La ciudadanía de las infancias, porque no solamente la ciudadanía está dada por una edad, por tener 18 años, por llegar a la mayoría de edad en lo que cada marco normativo de los estados plantee, sino que desde el momento en el que se reconoce que las niñas, los niños, las niñas son sujetos de derechos, la forma de relacionamiento entre estas infancias y el Estado cambia la connotación. Ya no es en un sentido meramente garantista o proteccionista, sino más bien no proteccionista, sino más bien garantista de derechos. Y esto nos parece central para hablar hoy, ¿no? De un Día Internacional de la Niña, para hablar hoy de los derechos de las niñas, de los niños, de las adolescentes, ¿no? Y de las mujeres que en inicio, ¿no? Pues son niñas, ¿no? Y que incluso su condición de mujeres adultas o adultas mayores va a estar marcada, va a estar condicionada en gran medida por el desarrollo, por las posibilidades, las oportunidades que tengan siendo niñas, ¿no? A lo largo de la infancia. Y bueno, después de en esta convención, como les decía, destaca esto que se reconoce por primera vez, los derechos civiles, políticos, y además, yo decía esto de la ciudadanía de las infancias, el derecho de las infancias a participar e informarse activamente de los asuntos que les competen. Y esto es algo que también, repito, creo que hoy por hoy incluso cambia el paradigma de la manera en la que observamos a nuestras infancias. Generalmente las observamos como un grupo que requiere protección, que requiere, y si bien eso es cierto, pero también requiere espacios de participación, espacios de agencia, espacios que les permitan plantear y discutir abiertamente sus intereses. Así como en algún momento esos espacios, ¿no? Nos planteamos las mujeres para discernir sobre los intereses que compartíamos, sobre las políticas que requeríamos, sobre nuestras demandas y necesidades, es necesario hoy, a partir de estos marcos normativos, empezar a pensar a las infancias en este sentido. Y digo empezar porque pese a que esto ya tiene varias décadas, en realidad este cambio de paradigma no ha sido sencillo, ¿no? Ha variado de país a país, ¿no? Ha incluso ha tenido que ser problematizado dependiendo de distintos contextos económicos, sociales, culturales, religiosos, etcétera. Lo relevante hoy por hoy y que me gustaría que nos quedáramos ahí es el ampliar esta mirada de la ciudadanía, no solamente desde una mirada adultocentrista, ¿no? Como tradicionalmente la observamos, sino empezar a considerar que toda política orientada a las niñas, niños y adolescentes pasa de entrada por construir espacios de participación ciudadana para las infancias, de empoderarlos también y empoderarlas también como tomadoras de decisión, con capacidad de agencia, con capacidad de problematización. Cualquier política orientada a garantizar, proteger, respetar los derechos de las niñas hoy tendría que estar pensando en la construcción de estos espacios de deliberación que nos preparan justamente a las mujeres para enfrentar, ¿no? Nuestro trayecto formativo con otras herramientas y desde la exigencia de derechos, ¿no? Entonces, más allá de la convención, me gustaría que nos quedáramos con esta idea porque me parece central cuando de política pública para las infancias y adolescencias estamos hablando. Esta convención se ratifica por México en 1990 y ya en ese año se publica una ley para la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, pero como lo decía, desde un enfoque, aunque se les reconoce como sujetas de derechos, el enfoque con el que aterriza este marco normativo es proteccionista. Y además no se piensa en los mecanismos institucionales para operar
políticas públicas orientadas a garantizar los derechos que se les reconocen a nuestras niñas, a nuestros niños y adolescentes. Posteriormente, quisiera resaltar también, en el caso de nuestra región, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, conocida como la Convención de Belém do Pará, aprobada en 1994 por la Organización de Estados Americanos. Aquí sí ya se habla de mecanismos de protección y defensa de los derechos de las mujeres como herramientas fundamentales para luchar contra la violencia física, sexual y psicológica, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. En este marco llegamos a 2014 con la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que además reconoce los derechos además de reconocer los derechos de protección y provisión, ¿no? Reconoce a las niñas, niños y adolescentes ya como titulares de derechos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad en los términos que establecen el artículo 1 y 4 de la Constitución. Aquí nos enfrentamos a que, más allá de que hoy por hoy exista este primer marco normativo nacional que aplica para el ámbito federal, estatal y municipal, como ustedes bien lo saben, ¿no? Nos enfrentamos a una tradición de un sistema tutelar con respecto a las infancias, con respecto a las niñas, ¿no? Y es necesario desmontar ese esquema organizacional e institucional de carácter tutelar para ampliar la institucionalidad garantista. Tenemos ya hoy por hoy el sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes, pero sin embargo esta institucionalidad se monta en otra que sigue pensando a las infancias y las adolescencias en mayor medida en el marco de las familias. Y repito, no como sujetas de derechos y no como ciudadanas en sentido estricto, ¿no? Limitamos esa noción de ciudadanía o la vinculamos, mejor dicho, a una cuestión de edad. Cuando desde esta mirada, ¿no? Y atendiendo a este marco normativo, sería necesario empezar a plantear los documentos normativos y reglamentarios que precisaran justamente un sistema garantista de derechos. En ese sentido, también llegamos con esa institucionalidad, pues, a querer lograr alcanzar las metas establecidas por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que además también se vinculan con distintos objetivos que tienen que ver con la pobreza, con la salud, con la educación, con la igualdad de género, con la construcción de entornos seguros y con el acceso a la justicia. Entonces, más allá, ¿no?, de objetivos que se consideran transversales a otros objetivos de la Agenda 2030, también las infancias tendríamos que estar problematizándolas en el marco de los objetivos de la Agenda 2030. Si bien hay indicadores, si bien existen hoy por hoy este marco de indicadores para poder plantear política pública que busque alcanzarlos, también es necesario señalar que en muchos de estos objetivos esto se desdibuja, que es necesario enfatizar en ello e incluso, ¿no?, a nivel nacional, ¿no?, estar construyendo indicadores focalizados para nuestras infancias, para las niñas concretamente y para las adolescentes. Y bueno, yo hasta ahí lo dejaría para no quitar tiempo también a la maestra Belém, por si quisiera agregar algo más. Adelante, maestra. No, bien, muy bien, maestra. Un gran recorrido con muchos elementos de reflexión nos ha presentado. Yo creo que quizá podemos avanzar, sí, en el conversatorio.
¿Podrían proyectarnos la siguiente? Muchas gracias. En este sentido, llegamos, creo que cuando hablamos de los retos que enfrentan hoy por hoy nuestras infancias, nuestras niñas en nuestro país, el primero, ¿no? Fundamentalmente, además de la violencia que nos viene a la mente, es la situación de pobreza infantil en nuestro país. Y para esto nos gustaría presentar como un panorama general de pues este fenómeno, ¿no? De la pobreza infantil en México. Y pues bueno, para ello daríamos la voz a la maestra Belén para que nos hable un poquito más de este panorama. Muchas gracias, Alicia. Sí, uno, digamos, de los grandes retos que tenemos frente a las infancias y a las niñas y adolescentes en México tiene que ver con la pobreza. Virgen nos daba algunos datos y según el censo de población y vivienda que tuvimos en el año 2020 en México, en nuestro país tenemos casi 40 millones de niñas, niños y adolescentes entre 0 y 18 años. Esto representa al tantito más, un poquito más del 30% de la población total. Es decir, que el 30% de la población total está integrado por niños, niñas y adolescentes entre 0 y 18 años. Allí está bastante proporcionado entre quiénes son mujeres y quiénes son varones. Más o menos casi arriba de 19 millones de ese total corresponden a niñas y adolescentes. Si tomamos, digamos, cómo está distribuida esa población infantil y adolescente, ¿sí? Entre los 0 y los 18 años, un 26% ¿sí? Integran el grupo entre los 0 y 4 años de edad, es decir, la primera infancia, ¿sí? Luego, un 28% entre los 5 y los 9 años de edad. Un 29% entre 10 y 14 años de edad y un 17% entre 15 y 17 años de edad. Es decir, que es alto el porcentaje de niños y niñas y, bueno, prácticamente ya adolescentes que se encuentran entre 15 y 17 años. Ahora, de esos 40 ¿sí? Millones, la mitad ¿sí? Está en condiciones de pobreza. Si empezamos a analizar a la población a partir de ciertas dimensiones, como por ejemplo etnicidad, ¿sí? Vemos que hay casi medio millón de niñas y niños, ¿sí? Que se autoidentifican como población afromexicana o afrodescendiente, ¿sí? De ese casi medio millón, un poquito menos de la mitad, están en 4 estados: en Guerrero, en el Estado de México, en Oaxaca y en Veracruz. Un aproximado de casi 4 millones ¿sí? De niños, niñas y adolescentes entre 3 y 11 años se autoidentifican como pertenecientes a un pueblo originario. Los estados en los que, digamos, se concentran es Oaxaca y Chiapas, aunque el Estado de México tiene un porcentaje importante. Y como les decía, de esos 40 millones de niños, niñas y adolescentes, un poquito más de la mitad, 21 millones, viven en la pobreza, es decir, que más de la mitad no alcanza ¿sí? A satisfacer las condiciones básicas para la reproducción de la vida. Esta cifra es importante porque es más alta que la cifra de pobreza en el grupo de la población adulta, que no llega al 40%. Cuando tomamos la dimensión, por ejemplo, de la pertenencia a un grupo indígena, nos encontramos que el 91% de los niños, niñas y adolescentes se encuentran en condiciones de pobreza, es decir, que gran parte ¿sí? De los niños, niñas y adolescentes que se reconocen en el marco de los grupos étnicos pertenecen ¿sí? o viven condiciones de pobreza, y esto afecta sustancialmente al desarrollo de sus capacidades y sus potencialidades. En el año, por ejemplo, algunos datos para que ustedes se den una idea: en el año 2020, el 54% de las niñas y niños en la primera infancia ¿sí? Estaban en condiciones de pobreza. Si ya pasamos al grupo siguiente, que es entre los 6 y 11 años, bajaba muy poquito, 2 puntos, el 52%.
Y en el caso de los adolescentes, un puntito más, el 51%. Pero cuando íbamos, sí, al caso de los niños y niñas que hablaban una lengua indígena, 9 de cada 10 están en condiciones de pobreza. La diferencia respecto de la población infantil no indígena es un indicador, digamos, de las enormes desventajas que tiene la población indígena desde las primeras etapas del ciclo vital. Es decir, que los niños y las niñas de pueblos originarios tienen altísimas probabilidades de nacer en hogares pobres y reforzar estos círculos viciosos de la pobreza, es decir, que hay una transmisión intergeneracional de la pobreza que los va ubicando en condiciones de desigualdad y además los enfrenta a un crecimiento despojado de los derechos fundamentales, y que algo nos mencionaba Alicia, que tienen que ver con el acceso a la educación, el acceso a la salud, a una vivienda. La pobreza infantil tiene características particulares, ¿no? Y que dotan a este problema de un carácter de urgencia, de urgente. ¿Por qué? Porque las probabilidades de que se vuelva permanente y las consecuencias que ocasiona son irreversibles. Compromete el desarrollo físico y cognitivo de estas infancias, las expone al abandono escolar, ¿sí? A una mayor mortalidad por enfermedades que se pueden prevenir hoy, ¿sí? Con el sistema de salud. Los expone a una dieta que no es adecuada, ¿no? Y que no es suficiente. Entonces, atender a esa niñez en la primera infancia, es decir, entre los 0 y 5 años, es clave para el desarrollo futuro de esa persona, porque es en esta etapa del ciclo vital donde el cerebro se va desarrollando, ¿no? Y experimenta procesos muy intensos de maduración física, emocional, cognitiva. A pesar, sí, de la importancia en esta etapa, ¿no? O que tiene esta etapa en el ciclo vital, los niños y niñas de ese rango en México viven grandes rezagos. Por ejemplo, digamos, el 12% de los niños y niñas menores de 5 años tienen desnutrición crónica, ¿sí? Solo el 30% recibió lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses de vida. Más de la mitad de esos niños no han tenido ni tienen acceso a libros infantiles. Y esto es un factor de incidencia, digamos, central, porque esto trae consecuencias como los deficientes niveles de lectura, de comprensión, problemas en la lectoescritura, ¿no? Al momento en el que ingresan en la primaria. Hemos vivido recientemente un fenómeno que ha tenido un gran impacto, ¿no? En el desarrollo de toda la población, pero en el caso de las infancias y las infancias pobres sí ha sido determinante. Y este fenómeno histórico ha sido la pandemia. Entre 2018 sí, y el 2020 se observó un incremento sustancial en la población infantil y adolescente, ¿sí? Con relación a la pobreza, es decir, que las infancias se vieron, digamos, desprotegidas frente a las condiciones de pandemia y se incrementó la población infantil que estaba en condiciones de pobreza, y no solo eso, sino que al interior de la pobreza se degradaron aún más las condiciones de vida. Esto se debió fundamentalmente, sí, a la crisis económica mundial y a la crisis de los ingresos familiares, que es, digamos, ha sido una de las grandes consecuencias de la pandemia, además, digamos, de las defunciones. Entonces, ese incremento en la pobreza extrema, digamos, fue un componente que empujó el aumento de la pobreza infantil y, como les decía, no solo de la pobreza en general, sino también de esa pobreza extrema, es decir, de aquellas infancias y adolescencias que no alcanzan a cubrir un mínimo calórico, es decir, la necesidad básica de la alimentación, sin considerar el resto como educación, vivienda, acceso a la salud. Niños, niñas y adolescentes en México presentan múltiples carencias, ¿no? Y vivir en condiciones de pobreza implica que también, digamos, tienen carencia en el acceso a la seguridad social. Según algunos datos, en el año 2020, el 58% de los niños, niñas y adolescentes no han tenido acceso a seguridad social, es decir, que más de la mitad de la población infancia y adolescencia no tienen seguridad social, no tienen protección a la salud. En el caso, digamos,
de los mayores de 18 años esa cifra baja. Si pensamos que las necesidades que tiene la primera infancia, ¿sí? Los primeros, digamos, 15 años de vida, vinculado a que están conformándose físicas, ¿sí? Físicamente, emocional, psicológicamente, y están preparándose, ¿sí? Para en un futuro incluso incorporarse al mercado de trabajo como fuerza productiva, es importante, ¿no? Este tipo de rezagos. La carencia en el acceso a servicios de salud ha sido la que más ha aumentado en los últimos años, ¿sí? Pasando de un 14% que estaba, digamos, desprotegido a un 27,5%, ¿no? Esto evidencia la necesidad o la imperiosa necesidad de que el Estado gire, digamos, a observar esta población y atender esas necesidades de salud y la protección frente a la salud. El impacto de la pobreza, si bien, digamos, es considerable tanto en niños como en niñas y adolescentes, en el caso de las niñas, digamos, es más fuerte que en los varones. Y esto afecta en la posibilidad de que estas niñas, por ejemplo, digamos, puedan acceder a un plato de alimentos, de que puedan incorporarse y avanzar en el sistema educativo, en que el acceso a la salud puede evitar embarazos prematuros, de que pueda, digamos, dar reconocimiento a casos de violencia sexual y que, por supuesto, en el futuro puedan incorporarse en el mercado de trabajo en mejores condiciones. En función de ello, nos pareció importante, sí, en el marco de pobreza, recuperar una dimensión que es central con relación a las infancias y es la educación. Entre los factores que influyen en esa brecha educativa por género, es decir, que imponen dificultades a las niñas para incorporarse en el ámbito educativo, encontramos la pobreza de los hogares, como hablábamos, por eso es tan importante, digamos, atender esas condiciones de pobreza, porque el rezago, la brecha, se va a ver más pronunciada en las niñas que en los niños, y también la pertenencia territorial de las infancias. En los hogares rurales y que tienen menores recursos, las niñas siguen dejando la escuela antes que los niños, son las primeras en desertar. La asistencia escolar es más o menos, digamos, regular entre niños y niñas hasta un quinto o sexto grado de primaria. A partir de allí se abre la brecha y es más probable que los varones avancen en el sistema educativo y que las niñas deserten la escuela a una tasa más elevada a partir de los 12 años. Esto fundamentalmente en comunidades pequeñas y rurales. De las adolescentes entre 15 y 17 años, solo el 53% tiene la primaria como el grado más alto de estudios y el 44,8% logró concluir el nivel medio superior. Es decir, que los porcentajes todavía son bajos. Un factor, digamos, se vincula con la falta de los recursos económicos para asegurar la educación de todos los hijos e hijas en el seno familiar. Otro factor tiene que ver con la incorporación de las niñas a los trabajos domésticos y de cuidados. Ese rol de cuidadoras y el apoyo que estas niñas y adolescentes brindan en el hogar es fundamental para garantizar la reproducción de la vida de quienes son proveedores en ese hogar y de quienes también son dependientes de cuidados. Es decir, quizá un hermanito más pequeño, algún sobrino, ¿sí? Incluso también de los adultos mayores. Otro factor que también interviene y que está asociado a la deserción escolar es el embarazo prematuro en las niñas. La interrupción de las niñas en el sistema educativo trae profundas consecuencias para el desarrollo que ellas puedan tener en la vida adulta, ¿sí? Si pensamos, por ejemplo, que las mujeres con mayor nivel educativo tienen un mayor grado de libertad y de poder de decisión sobre sus vidas, ¿no? Incluso la actividad extradoméstica de las mujeres con mayor escolaridad responde a que la educación les genera un cambio en los valores y en las actitudes que contribuye, las ayuda a romper con esas barreras tradicionales que históricamente han sido condicionantes para que las mujeres se incorporen al mercado de trabajo. Entonces es fundamental acercar a las niñas y adolescentes a la educación formal.
Incluso también el hecho de que tengan autonomía económica las ayuda a que puedan abandonar relaciones que no funcionaron, matrimonios abusivos, contextos de violencia intrafamiliar, ¿no? Entonces, si pensamos, ¿no? Si logramos como sintetizar estas ideas, llegamos o arribamos a la reflexión de que la educación permite a las mujeres tener un mayor poder sobre las decisiones que inciden sobre nuestro propio bienestar, pero también sobre aquellas que afectan al bienestar de todo nuestro núcleo familiar. Como les decía, uno de los puntos o de las dimensiones que influyen, ¿no? en la deserción de las niñas es el trabajo. En el año 2019 había más de 3 millones de niñas, niños y adolescentes entre 5 a 17 años de edad que realizaban alguna actividad económica. De ese poquito más de 3 millones, por encima del 1,5 millones, ¿sí? realizaban alguna actividad no permitida por la Ley Federal del Trabajo. ¿Cuáles son los motivos por qué estas infancias trabajan? Primero, es porque ayudan, ¿sí? Y muchas veces este trabajo no tiene remuneración alguna, ¿sí? Y esto es lo que sucede en el caso de las niñas y adolescentes. Los trabajos domésticos, los trabajos de cuidados a las personas que integran el hogar, a los miembros del hogar, no implica para ellas, ¿sí? una remuneración, es decir, que no cuentan con un recurso económico, pero están aportando a la reproducción familiar. Otro punto era para poder pagar la escuela sus gastos, sus estudios, ¿no? O porque el hogar necesita de su trabajo, porque necesita de su apoyo, de su aportación económica, y en porcentajes muy bajitos porque empiezan a aprender un oficio, ¿no? Eh, o alguna otra razón. Pero los condicionantes más fuertes tienen que ver con que requieren apoyar al hogar, requieren pagarse sus estudios y requieren incorporar un ingreso al hogar. Uno de los determinantes más consistentes del trabajo infantil es la escolaridad del jefe de familia y la situación de pobreza. Es decir, cuando hay baja escolaridad del jefe de familia y cuando hay una condición de pobreza, digamos, sustancial en el hogar, es muy probable que estas infancias se incorporen al mundo del trabajo. El problema está en que estos menores que trabajan, ¿sí? cuentan con menos horas disponibles para atender a las actividades escolares, ¿no? Incluso a veces sacrifican el tiempo de descanso, de recreación que tienen para poder o cumplir con la escuela o cumplir con las actividades laborales. En México, los niños que no trabajan, ¿sí? estudian más o menos 34 horas a la semana y los niños que trabajan un promedio de 28, es decir, que hay por lo menos unas 6 horas menos que estos niños pueden dedicar al estudio. Esto, digamos, supone un gran reto para esas infancias para ver de qué manera adquieren esas competencias y habilidades que promueven la enseñanza escolar, tales como la habilidad de la lectura, de la escritura, operaciones numéricas básicas, que son los cimientos para poder incorporarse, digamos, en el futuro en carreras técnicas, en la educación superior, ¿no? Y que se obtienen en la educación primaria, es decir, que si ya no se incorporan allí, se va convirtiendo en un rezago. Por eso es que cuando estamos frente a infancias que trabajan, que se han incorporado al mundo del trabajo, hay menor probabilidad de que puedan seguir asistiendo a las escuelas o que, digamos, definitivamente abandonen la educación formal. Y esto tiene afectaciones, sí, en el presente, pero sobre todo en el futuro, porque va a condicionar los ingresos futuros que estas infancias pueden tener, ya que va reduciendo las habilidades que la educación formal les puede llegar a proporcionar. Una de las actividades, les decía yo, laborales en las que mayormente se incorporan las niñas son los trabajos domésticos y de cuidados, por los cuales no reciben ingreso y que en el futuro sí las ubica en una situación de desigualdad con relación a la brecha salarial, es decir, son mujeres que se van a incorporar a trabajos precarizados, informales, con bajos salarios, ¿no? Y que ya las está poniendo desde la infancia en condiciones de desigualdad. Bien. Bueno, ¿Querías comentar algo, Alice? sí, un poco complementando este apartado con el que antecedió, ¿no?
A nivel internacional, ¿no? Y sin ser exhaustiva esta lista, ¿no? Tenemos identificados una serie de derechos para las niñas, niños y adolescentes, ¿no? En distintos marcos normativos internacionales, ¿no? Se identifican pues aproximadamente unos 20 derechos para las infancias. Entre ellos está el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, el derecho a ser prioridad en el marco de las políticas públicas de los estados, el derecho a la identidad, el derecho a vivir en familia, el derecho a la igualdad sustantiva, el derecho a no ser discriminados, el derecho a vivir en condiciones de bienestar y un sano desarrollo integral, el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a la protección a la salud, a la seguridad social, el derecho de inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, el derecho a la educación, el derecho al descanso y al esparcimiento, el derecho a la libertad de convicciones étnicas, pensamiento, de conciencia, de religión y cultura, el derecho a la libertad de expresión y el derecho al acceso a la información, el derecho a la participación, el derecho a la asociación y reunión, el derecho a la intimidad, el derecho a la seguridad jurídica y a un debido proceso en el marco del acceso a la justicia, el derecho de las niñas, niños y adolescentes migrantes, ¿no? O en condición de movilidad, y derecho de acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación, así como a los medios de comunicación, como el Internet o como las telecomunicaciones. ¿Y por qué quise enlistar, ¿no? estos derechos en el marco de lo que acaba de comentar la maestra Belén? Porque ante este panorama de limitaciones, ¿no? de nuestras infancias en México, la posibilidad del disfrute, del acceso pleno, del ejercicio pleno de estos derechos se ve coartada, se ve limitada. Pero sobre todo, ¿no? hay una obligatoriedad por parte de los estados de garantizar estos derechos a las infancias. Y eso, y repito, ¿no? tal vez ya en el ámbito más de las políticas públicas, nos llevaría a replantearnos por lo menos 3 cosas. En primer lugar, el papel que tienen hoy las infancias en el marco de las políticas públicas y el acceso a servicios de distinta índole. ¿Dónde están? ¿A qué servicios se tienen acceso? ¿No? ¿En qué políticas se consideran? Por otro lado, tendríamos que considerar el contexto institucional encargado de intervenir en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas para las infancias y adolescencias en este país. ¿Cuál es ese marco de institucionalidad? ¿Cuáles son sus ámbitos específicos de competencia y de intervención a lo largo del proceso de la política pública? ¿No? ¿Cuáles son sus responsabilidades también por los logros y los fracasos de esas políticas? Y uno más, ¿no? que es fundamental y que tiene que ver con el papel que ocupan las infancias en la distribución de los presupuestos públicos, en el marco de los recursos que provee el Estado para garantizar efectivamente que nuestras infancias, nuestras niñas, tengan acceso a estos derechos y puedan ejercerlo a plenitud. Como lo vemos, este es un horizonte, ¿no? que en el camino pasa por lo menos, ¿no? en un aspecto mínimo, plantearnos preguntas respecto a estos ámbitos ya de intervención del Estado para garantizar el ejercicio de estos derechos. Ahora bien, ahí también es necesario tener presente que a partir de la reforma constitucional de 2011, en materia de derechos humanos, se obliga a todas las autoridades a nivel federal, estatal y municipal a proteger, a respetar, a garantizar y a promover estos derechos de las infancias, ¿no? Y esto tendría que ser en actuación transversal, ¿no? No solo en políticas focalizadas, sino también en políticas integrales
como las educativas, como políticas de salud, como políticas culturales, como políticas de fomento a la información, al acceso a información para nuestras infancias. Como yo lo dije hace rato, el pensar también la ciudadanía de nuestras niñas, de nuestros niños y adolescentes, pasa por dotarlos de los insumos para informarse, para tomar decisiones sobre su vida, ¿no? Para poder ejercer esa capacidad de agencia en los espacios en los que les toque intervenir. Y esto pasa por incluso una política de difusión diferente para nuestras infancias. Y bueno, nada más quería recuperar ese aspecto que, digamos, vincula este marco normativo, ¿no? Que hoy por hoy reconoce el Estado mexicano, pero con las posibilidades de actuación, ¿no? Real, ¿no? En la práctica, en el contexto de la acción gubernamental, para que estos estados puedan efectivamente garantizar estos derechos. Gracias, maestra Belén. Gracias, maestra Alicia. ¿Nos podrían proyectar la siguiente, por favor? Muchas gracias. Otras de las dimensiones, digamos, relevantes y, digamos, de las, digamos, más fuertes hoy tiene que ver con las violencias. ¿Podrías, Alice, compartirnos cuál ha sido el impacto de las violencias que hoy se entrecruzan en México para las infancias? Gracias, maestra Belén. Pues bueno, aquí entramos a este terreno pues de la realidad, ¿no? Que encaran cotidianamente las niñas, niños y adolescentes. Y en ese sentido, aunque entiendo, ¿no? En nuestra terminología normativa, pensamos así en este bloque, ¿no? Niñas, niños y adolescentes, creo que hoy por hoy tenemos claro que entre niñas, entre niños y adolescentes se encara a lo largo del trayecto formativo una serie de violencias de manera diferente, ¿no? Que sería necesario empezar también a profundizar y a complejizar por trayecto de vida, ¿no? Por edad, pero también por género, por pertenencia étnica, ¿no? Por estatus migratorio, ¿no? Y una serie de variables que se intersectan en la manera en la que vivimos las violencias. Y ahí sabemos, no quisiéramos, más bien creo que el espacio no da para ahondar en todas, pero sí quisiéramos hoy por hoy pensar en 3 violencias que afectan hoy a nuestras infancias, a nuestras niñas y adolescentes, ¿no? En primer lugar, creo que para nadie, y si pueden ver la imagen, ¿no? Para nadie es, no, o sea, no podemos aislar de esta aspiración en cuanto al ejercicio de derechos de las infancias del contexto en el que hoy por hoy vivimos. Y este es un contexto de violencia criminal, ¿no? En el cual nuestras infancias están inmersos cotidianamente desde lo que ven en televisión, desde lo que escuchan, ¿no? Hay diversos estudios que justo dan cuenta de cómo ha cambiado la manera en la que perciben su realidad las niñas, niños, ¿no? Atravesada por contextos específicos de violencia criminal. Y en ese sentido, esta condición se ahonda, se profundiza y pone, ¿no? Expone más a nuestras infancias a vincularse con distintos grupos de la delincuencia organizada cuando hay un vínculo familiar que también, ¿no? Es parte de estos grupos. Y que esto también, ¿no? Se encuentra vinculado, no es determinante, pero se encuentra vinculado también a las condiciones materiales de existencia, ¿no? De nuestras infancias y de la población en general en este país, que ve en las ofertas de estos grupos una posibilidad también para satisfacer sus necesidades más inmediatas. Ahora, en este contexto de violencia criminal se entrecruzan, ¿no? 2 fenómenos que afectan directamente a las mujeres, que son la violencia feminicida y la violencia, la desaparición de mujeres, ¿no? Que también está vinculada en muchos casos con la violencia feminicida. En México, las niñas y las adolescentes representan un poco más de la mitad
de todas las mujeres desaparecidas, ¿no? Por lo menos en los últimos 10 años. Y esto habla que dentro de este contexto la afectación para las niñas y las mujeres es mucho mayor. Y concretamente aquí para las adolescentes, ¿no? Cuando el rango de edad que tienen las mujeres que más desaparecen en este país está entre los 12 y los 17 años. En este sentido, por ejemplo, con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda, en promedio 18.5 millones de mujeres desaparecieron, 18.5 mujeres, perdón, desaparecieron diariamente en México entre 2016 y 2020. De ellas, 73% fueron localizadas, mientras que el 27% permanecen desaparecidas. De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda, el 63% de las desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres se concentran en 6 entidades de nuestro país, empezando por el Estado de México, Tamaulipas, Jalisco, Nuevo León, Veracruz, Puebla y Ciudad de México. Esto, ¿no?, da cuenta también de cómo se intersectan distintas violencias y se potencializa su marco de acción o de violencia que impacta directamente en niñas, mujeres y adolescentes, ¿no? En este país tenemos 2 indicadores muy fuertes y dolorosos de las violencias que hoy por hoy afectan a nuestras niñas y tiene que ver con la desaparición de las mujeres y con el feminicidio, la violencia feminicida. Aquí, ¿no?, lo articularíamos también con otra violencia que identificamos en la información que tenemos disponible, que es la violencia sexual. En México, las víctimas de violencia sexual entre los primeros 17 años de vida, 12, 17 años fundamentalmente, son mujeres. Las mujeres, las niñas y adolescentes representan el 92.9% de quienes han sido agredidas sexualmente a nivel nacional, esto con datos del año pasado, ¿no?, a 2022. Alrededor de 3 de cada 4 casos de violencia corresponden a mujeres entre 12 y 17 años. Entonces ahí vemos, ¿no?, un momento específico en el trayecto de nuestras vidas, de las vidas de las mujeres y de las adolescentes, en el que son más vulnerables a experimentar este tipo de violencia. Ya hablamos de la desaparición, ya hablamos de la violencia feminicida, pero estamos hablando también de la violencia sexual, ¿no? Aquella que no necesariamente culmina en las otras 2, pero que es frecuentemente sufrida por nuestras adolescentes y también por las niñas, ¿no? Aquí sí hay una brecha, ¿no?, interesante entre hombres y mujeres, ¿no? Mientras que para los hombres que son víctimas de esta violencia solamente representan el 7%. Las niñas y niños de 6 a 11 años representan el 16% de los casos y entre el 1 y 5 años representan el 7.6% de los casos. En estos casos reportados para 2022, 295 son niñas y son indígenas, ¿no?, vinculado con lo que ya decía la maestra Belén anteriormente, y además 149 casos son niñas con alguna discapacidad. En cuanto a distintas manifestaciones de violencia sexual, con datos también a 2022, la Secretaría de Salud registró que en los hospitales del país hubo conocimiento de 9.959 casos de personas entre los 12 y los 17 años que manifestaron haber sufrido algún tipo de violencia sexual. Esta cifra significó un aumento de más del 20% con respecto al año anterior, ¿no? Y esto también nos habla de que no solo son violencias que están experimentando nuestras niñas y adolescentes cotidianamente, sino que año con año vemos también un incremento,
¿no? Que puede tener distintas explicaciones, ¿no? En algunos casos, ¿no? Se vincula también con la tasa de denuncia, pero sabemos que en este país no hay incentivos hoy por hoy, no hay mecanismos que garanticen que las denuncias lleguen a procesarse, que se hagan de conocimiento. Al contrario, ¿no? Premia por las consecuencias que esto tiene, no solo a nivel familiar y comunitario, como lo mencionaba Belém, ¿no? A que estos casos se mantengan en el ámbito de lo familiar, porque además también hay una vinculación con estos casos con el que quienes violentan a las niñas, pues son los padres, los padrastros, los abuelos, los tíos, ¿no? Personas más cercanas al círculo familiar. La casa, el hogar, ¿no? El ámbito de lo familiar es el primer espacio tanto para niñas, adolescentes y también para niños donde sufren violencia sexual. Le sigue, en el caso de las niñas, el espacio público. Ajá. Y en el caso de los niños, le sigue las escuelas. Y en tercer lugar están las escuelas para las niñas y para los niños el ámbito público. Entonces ahí vemos alguna variación, ¿no? en el orden, ¿no? De los espacios donde esto se presenta, pero en realidad vemos que son 3 espacios plenamente identificados: el ámbito de lo familiar, el espacio público y las escuelas. Y con ello quisiera también referir concretamente algunos datos que existen para nuestro Estado de México, en donde, por ejemplo, se registraron más víctimas de violencia sexual, ¿no? Entre 12 y 17 años durante 2022. Nuestra entidad concentró el 16.8% de las víctimas de violación en México y de también otros casos, otros tipos de violencia sexual. Veracruz fue el segundo y Chihuahua fue el siguiente estado, ¿no? En donde se concentran los mayores índices. Y bueno, yo decía hace rato que tenemos también identificados estos espacios, ¿no? En donde nuestras niñas están expuestas a mayores índices de violencia. El ámbito escolar es uno de ellos que también preocupa ya desde hace algún tiempo y que hoy presenta cifras alarmantes, ¿no? Creo que los otros casos de violencia que yo refería, ¿no? Los estamos viendo cotidianamente en medios de comunicación, ¿no? Incluso en muchos casos pareciera ya parte, ¿no? De la data que asimilamos todos los días, ¿no? A través de prensa, televisión y redes sociales. Pero la violencia escolar, ¿no? Y las distintas formas de violencia que se manifiestan en el ámbito escolar, también en aquellos niños, niñas y adolescentes, sobre todo en la educación básica, quienes tienen acceso a estos espacios, han manifestado también un incremento alarmante en hostigamiento, acoso escolar, casos incluso de decesos, ¿no? de nuestras niñas y niños que tienen como marco el ámbito de lo escolar, ¿no? Esto implica también, si bien existen datos, existen informes, ¿no? Bastante alarmantes de lo que esto está representando hoy por hoy en nuestro país, después de la pandemia. También, ¿no? Es importante resaltar que uno de los impactos que la pandemia ha traído consigo es estos números, estas cifras en las escuelas, pero también a través de las redes sociales, ¿no? Que fue el ámbito de interacción de nuestras infancias, adolescencias a lo largo del periodo del confinamiento, lo que también expone a las infancias a otros tipos y modalidades de violencia que además se dan en el contexto de las interacciones virtuales. Un efecto fundamental que es necesario, urgente, creo yo también, como todo lo demás que creo que hemos tratado de referir acá, es la salud mental, ¿no? Como consecuencia de la violencia escolar, en muchos casos también de la violencia sexual, ¿no? Que se ejerce contra nuestras infancias. Y además, ¿no? De haber perdido tal vez algún familiar
Tenemos números alarmantes en las escuelas que nos dicen que por lo menos 7 de cada 10 de nuestros niños y niñas en esas etapas de formación primaria y secundaria se sienten tristes, no están conformes y que además también ha sufrido algún caso de violencia con distinta intensidad, ¿no? Pero es un espacio que hoy empieza a cobrar, ¿no? Y no es que antes no lo fuera, pero sí podemos ver un incremento sustancial cuando regresan las infancias del confinamiento y además producto de los efectos sociales y familiares que la pandemia trajo consigo, ¿no? Pues estamos viendo un impacto muy fuerte en la salud mental de nuestras infancias que requeriría, ¿no? Un diagnóstico, ¿no? Focalizado, territorialmente anclado, ¿no? Contextualizado, pero que además requeriría hoy por hoy estar pensando en políticas públicas orientadas al ámbito de lo escolar y concretamente también a la salud mental de las infancias y adolescencias, ¿no? Repito, hay otros ámbitos también de violencia, ¿no? Como lo decía la maestra Belén, las infancias y las adolescencias están constantemente expuestas, ¿no? A distintas manifestaciones, pero si pudiéramos hoy por hoy precisar algunas en el marco de la pandemia y por todo lo que la pandemia trajo consigo, tendríamos que hablar de la violencia sexual en estos 3 ámbitos que referí, de la violencia escolar y también en generar datos, por ejemplo, que nos digan, que nos hablen de cuál es el papel de las infancias en el contexto de las delincuencias organizadas en este país. Hay poca información al respecto, ¿no? Hay algunos datos que nos permiten generar algún panorama, pero esto varía también de entidad a entidad, ¿no? Sabemos que los contextos, incluso municipales, ¿no? Marcan mapas completamente distintos. Entonces, creo que ahí también ubicamos hoy por hoy un ámbito de generación de data que requerirían los gobiernos para empezar a incidir de otras formas. Ahora, aquí, y dado esto que he referido, valdría la pena también hacer un análisis, como lo dije, del lugar que ocupan las infancias en la distribución presupuestal hoy por hoy. Y lo que encontramos es que fundamentalmente cuando hablamos de infancias y adolescencias nos vamos pues a gasto social. Y en gasto social, ¿no? Ha habido un incremento importante, ¿no? Lo sabemos. Sin embargo, la representatividad de las infancias y las adolescencias en la distribución de ese presupuesto ha ido a la baja. Y eso es preocupante, ¿no? Dados los datos, los compromisos internacionales, ¿no? Que el Estado mexicano asume y el contexto que hoy por hoy, ¿no? Da cuenta de la vulnerabilidad en la que se encuentran nuestras infancias, adolescencias y las niñas en este tenor, ¿no? En México. Hasta aquí lo dejaría por el tema del tiempo y daría paso a la maestra Belén. Gracias, maestra. Muchas gracias, Alicia. Sí, yo me quedo con esta reflexión de la importancia, sí, cuando vamos a abordar un tema tan álgido como las violencias, de instrumentar una perspectiva interseccional que nos permita, digamos, a partir de un enfoque diferenciado, poder analizar cuáles son las dimensiones que se van intersectando y que complejizan esas violencias. El género es uno, sí, pero no es la única dimensión. Como vos los decías, la pertenencia territorial, sí. Hay otras dimensiones como la pertenencia a un grupo étnico, ¿sí? El tener alguna discapacidad. ¿Qué pasa con nuestras niñas y adolescentes que no tienen acceso a la justicia o que desconocen cuáles son los mecanismos para hacerlo? Que han desertado en el sistema educativo, no completaron la educación general básica, no tuvieron acceso a una educación sexual integral como para poder reconocer ¿sí? estas violencias sexuales. No pudieron hacerlo ellas, pero tampoco pudieron hacerlo a lo mejor sus madres, ¿sí? Para poder intervenir en estos procesos y poder apoyar ¿sí? a estas infancias. Y bueno, esto va dificultando el desarrollo ¿sí? De ellas y también el hecho de poder como revertir, de ejercer ruptura con estos procesos históricos, ¿no? Que tienen que ver con violencias de género
a las mujeres y a las niñas y adolescentes en particular. Un punto que a mí me parece importantísimo y que pues, lo hemos visto cuando hablamos de pobreza, cuando hablamos de violencia, es el fenómeno de la pandemia, que intensificó no solo, digamos, el marco de pobreza, sino también la exposición de las niñas y adolescentes a contextos de violencia y de violencia sexual en particular, sí, aunque, bueno, no fue la única. Aquí es donde sí requerimos, quizá a veces la escuela es esa institución que un poco puede como intervenir, ¿no? Para poder rescatar a esas infancias. Por eso es tan importante que las niñas y adolescentes accedan a la educación formal, ¿sí? Al sistema educativo. Bien, ¿nos podrían proyectar la siguiente, por favor? Bueno, en el marco de las violencias ¿sí? sexuales, vamos a tocar un tema así complejo que tiene que ver con el embarazo prematuro de las niñas y adolescentes, ya como para ir cerrando, porque no sé si ustedes tienen algunas dudas, preguntas o algunos comentarios que quizá quieran recuperar de los espacios territoriales en los que ustedes laboran o viven cotidianamente. Bueno, aquí las cifras son alarmantes, porque México sí ocupa el primer lugar a nivel mundial en embarazos en adolescentes en las naciones que integran la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada 1.000 adolescentes de entre 15 y 19 años de edad. Es decir, que la tasa es altísima. En nuestro país, en México, el 23% de los adolescentes inician su vida sexual entre los 12 y los 19 años de edad, ¿sí? Según el Consejo Nacional de Población, comienza una edad promedio más o menos a los 15 años, ¿no? Y el Instituto Nacional de Perinatología tiene otros datos que para ellos es incluso a los 14 años en promedio, ¿no? Lo que observamos en las últimas décadas ¿sí? es que hay un ingreso a la vida sexual de las infancias y adolescencias cada vez más temprano, ¿no? Por supuesto que esto varía, ¿sí? Con relación a la pertenencia territorial, es decir, el acceso a la educación. Hay dimensiones que van fortaleciendo ¿sí? la información, el conocimiento que estas infancias pueden tener y esto impacta también en la decisión de iniciar la vida sexual o hacerlo ¿sí? con más herramientas de un modo más consciente. Entre quienes inician su vida sexual, la mayoría, es decir, el 97% dice, bueno, algún método sí, anticonceptivo, alguna idea tienen. El tema es que no los utilizan. ¿Por qué? Porque tienen idea de que existen, pero no saben cómo usarlo, no tienen acceso a esos métodos, ¿sí? Entonces, bueno, estos son factores, digamos, como alarmantes, porque si el inicio es tan temprano y es una sexualidad, digamos, no informada, en muchos casos, y esto tiene que ver con el caso de las niñas y adolescentes, incluso el inicio de una sexualidad sin consentimiento, es decir, que inician la vida sexual, pero lo hacen a través de abusos, ¿sí? De violaciones. Y bueno, impacta ¿no? en la cantidad de nacimientos, ¿sí? Cómo han ido incrementándose en mujeres menores de 19 años. Según InMujeres, sí, el 12.2% de estas niñas ha tenido un hijo vivo, ¿no? Y Coneval dice que 1 de cada 5 de esas niñas se casa antes de los 18 años, es decir, siendo menor de edad. Y esto fundamentalmente en contextos rurales, donde esas niñas no pueden tomar decisiones ¿sí? sobre su maternidad, sobre su cuerpo, sobre su propia vida, es decir, qué esperan o qué desean para ellas, ¿no? Más o menos el 46% de niñas entre 12 y 19 años que ya iniciaron su vida sexual en México han estado embarazadas al menos una vez, ¿sí? ¿Y esto en qué se traduce? Es decir, la necesidad de una educación sexual integral para poder prevenir los embarazos a estas edades, ¿sí? El acceso a los métodos anticonceptivos y también el acceso al aborto como una práctica, ¿sí? Para aquellas niñas que no están en condiciones de ser madre, no desean ser madres. Las entidades con más casos de fecundidad forzada son Coahuila, Tabasco, Chiapas, Guerrero, Chihuahua, Durango, después sigue
el Estado de México. ¿Cuáles son los efectos y a grandes rasgos que este embarazo prematuro tiene en las niñas y en las adolescentes? Bueno, primero la deserción escolar. Una niña, digamos, que va a ser mamá, el primer punto es que si no desertó de la escuela, lo va a hacer, ¿sí? Esto, como ya lo vimos, va a tener un impacto, sí, al momento de ingresar al mercado de trabajo. En algún momento va a requerir ingresar al mercado de trabajo, pero ya lo va a hacer en condiciones de precariedad, en la informalidad. Entonces son trabajos con menores salarios, trabajos más inestables y muchas veces están expuestas a violencias en esos contextos laborales. También problemas de salud, ¿sí? Em, Vinculados con que tuvieron una nutrición deficiente durante esos embarazos, ¿sí? Problemas de salud vinculados, ¿sí? Al ejercicio de esa sexualidad no consentida o también no informada, dependencia económica de estas mujeres que, digamos, por desarrollar trabajos domésticos y de cuidados, tienen o cuentan con menor disponibilidad horaria para poder desenvolverse en el mercado de trabajo. Y otro punto, como lo decía Alicia, que es la salud psicológica y emocional de estas niñas y de estas adolescentes que las ubica en una condición de vulnerabilidad. Es decir, una maternidad no deseada para una mujer que no está preparada o no quiere ser madre tiene un impacto en la salud emocional. Por eso es imperante, ¿sí? La incorporación de educación sexual integral en las escuelas, tanto para niñas como para niños, ¿sí? Y no solo eso, sino también acercarles métodos anticonceptivos, ¿sí? Y bueno, hacemos énfasis en el punto inicial, que niños, niñas y adolescentes tengan acceso al sistema educativo. No podemos, sí, sino intervenir en estos casos, si no es a través, digamos, de una institución como la educación formal. Para ir cerrando, Alisa, ¿quieres que, digamos, compartamos algunas reflexiones en torno a la intervención del Estado? ¿Nos podrían proyectar la siguiente para dejar, digamos, tiempo disponible para algún comentario que quisieran hacer ustedes de su propia experiencia o pregunta? Ya para ir cerrando, ¿qué pasa con el Estado frente a estas infancias? ¿Qué le toca al Estado? ¿Qué nos podrías comentar, Alice? Pues bueno, ahí sumado ya a todo lo que hemos referido, al final del día la política pública, ¿no? Desde nuestra mirada, ¿no? Que es a la que nosotros desde el cuerpo académico en el cual trabajamos, es a la que le apostamos, ¿no? Finalmente, permite al Estado o permitirá al Estado el poder acercar estos derechos, el ejercicio pleno de estos derechos a nuestras infancias, a nuestras niñas y adolescentes. Entonces, ahí vemos en la política pública una herramienta fundamental, ¿no? Para los estados. Ahora, las políticas públicas parten de contar con diagnósticos, con información veraz, con información actualizada, ¿no? Con el desarrollo con incluso información respecto a lo que se ha venido haciendo, ¿no? Y no en un ánimo eh, sancionador, sino más bien en una óptica evaluativa, ¿no? Hoy, por ejemplo, ¿qué podríamos decir, no? Creo yo, ¿no? Y ahí hay distintos puntos encontrados, ¿no? Pero creo yo que es necesario de entrada empezar a separar esta amalgama que es niños, niñas y adolescentes, ¿no? La ley de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y empezar, ¿no? A plantear problemáticas específicas, ¿no? Comunes o sea, comunes a este grupo, ¿no? Pero también diferentes dependiendo del género, dependiendo de la etnia, dependiendo incluso del contexto en el que se vive. Entonces yo creo que ahí, hoy por hoy, el lugar que tienen las infancias en el contexto de la política pública es un tanto periférico, me atrevería a decir, por más marco normativo que tengamos. Si no tenemos información gubernamental generada sobre el acceso de las niñas, niños y adolescentes a los servicios, a la educación, el impacto de las violencias en las infancias, poco podemos intervenir, o para intervenir de mejor manera es necesario empezar a generar esta información. INEGI, Coneval han hecho esfuerzos importantes, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, pensemos esto en un panorama también normativo bastante complejo, porque
tenemos por un lado el ámbito de la política federal, la política estatal y la política municipal, ¿no? Y también pues los actores organizacionales que ahí entran en juego. Entonces, clarificar también el ámbito de competencias, la interacción que se tiene, las responsabilidades, sobre todo en torno a los resultados de política pública, me parece central. Es necesario incluso empezar a plantear problemáticas diferenciadas, ¿no? Hoy por hoy tenemos algunas problemáticas definidas, ¿no? Pero que no necesariamente se encuentran vinculadas con el marco normativo. Por ejemplo, la política nacional para la primera infancia. Hay un planteamiento de un problema que pasa por el acceso a una serie de servicios, ¿no? Pero esta definición de primera infancia no está anclada o no se encuentra claramente definida en el marco normativo que regula la política, y hacer esa amortización es fundamental, ¿no? No solo en este caso, este es un ejemplo, pero podríamos hablar, no solo de la primera infancia, sino también, por ejemplo, para el caso de las adolescencias, definir, ¿no?, qué se está entendiendo y hacia dónde iría focalizada la política pública. Hoy por hoy incluso es difícil, ¿no?, en estos casos diluir a qué tienen acceso, ¿no?, las infancias y las adolescencias, ¿no?, de manera diferente, porque se diluye el dato, ¿no?, en esta amalgama, en este bloque. Entonces yo creo que ahí me parece fundamental empezar a diferenciar, empezar a problematizar también diferente, y repito, a mí la política pública pues pasa por la asignación de recursos, y esta también se encuentra diluida entre el gasto social y una serie de programas que no terminamos por tener claro, por ejemplo, en términos de evaluación, cuál es el impacto de ese programa o de una determinada política o acción en infancias, en primera infancia, en adolescencias, ¿no? O incluso con brechas de acceso entre niñas y niños, entre niñas y adolescentes, ¿no? Entonces creo que eso me parece fundamental. En ese sentido, ¿no?, incluso pasa por replantear hoy por hoy los alcances que tiene este primer esfuerzo que ha sido los IPINAS, ¿no?, en México, ¿no? Hacer esta, pues sí, esta vuelta hacia atrás, ¿no?, de los objetivos que se planteó el CIPINA en su origen, ¿no?, en 2014, y allá casi 10 años, ver los logros, ¿no?, y ver las posibilidades también de transformación y de fortalecimiento incluso, ¿no?, en términos presupuestales, en términos operativos, en términos de facultades, ¿no? Y quisiera cerrar, ¿no?, en la relevancia nuevamente del ámbito educativo. Ya dijimos que también es un ámbito que hoy por hoy está permeado de violencias, pero también es un espacio potencial para la apropiación de derechos a partir de la información, a partir de la discusión de los mismos. O sea, los espacios educativos, y no es que todo le queramos poner a las escuelas, ¿no?, y a los profesores, porque esto pues tiene otras implicaciones, pero pueden ser también esos espacios de construcción de ciudadanía de nuestras infancias, ¿no?, de empoderamiento a partir de información veraz, ¿no?, a partir de información cercana a las infancias, en un lenguaje cercano a ellas, pero que eso no quite la importancia de la información que se les da. También podría ser este espacio para configurar entornos sanos, ¿no?, de relaciones sanas, para hablar de emociones, para hablar de propuestas, para hablar de los intereses, de lo que mueve hoy a las infancias. Es imposible, y me parece el reto central, seguir pensando una política para nuestras niñas que no pase por darle voz a las niñas, pero voz en serio, no para legitimar algo que se está cocinando desde el escritorio, sino para hablar de foros, ¿no?, de construcción de ciudadanía de nuestras niñas, ¿no?, y a partir de ahí generar diagnósticos, profundizar en información y construir políticas más cercanas. Esto en general debería ser pues para el resto de la población también, ¿no?, pero en este caso me parece central porque incluso va de la mano con el cambio de paradigma que debe acompañar la política pública para nuestras infancias. Y bueno, yo ahí lo dejaría. No sé si quieras agregar algo más, Belén.
No, simplemente que tocaste un punto central y es que no basta con que las infancias sean prioridad en los marcos normativos, sino que tienen que ser prioridad en las políticas públicas y esto no se hace si no hay recursos para ello. Quizás yo le sumaría de que debemos revisar, digamos, en los programas públicos estos diagnósticos, cuáles son los problemas que se han planteado en estos, digamos, en los programas públicos, cómo se han realizado estos diagnósticos y efectivamente allí aparecen estos enfoques que hemos mencionado nosotros. Está el enfoque de género, si hay un enfoque intercultural, hay un enfoque de derechos humanos en estas problematizaciones, porque inevitablemente sí, como estoy construyendo el problema, como estoy diagnosticando, desde allí parto, sí, para llegar a una imagen objetivo que es lo que quiero. No es un camino mágico, sino que es un camino técnico, sí, que se traza a partir, sí, del desempeño de ciertos procedimientos y que es fundamental, ¿no?, tenerlos claros desde el momento en que empezamos a pensar, nos plantamos a cómo estamos mirando estas infancias y qué queremos para ellas. ¿Mm? Bien, creo que eso es todo. No sé, Vir, si hay algo que quieras. Gracias a ambas por la excelente exposición. Les comentaba hace un momentito en el chat, pues, que estamos dando seguimiento a los comentarios, reacciones incluso que hay, porque olvidé mencionar eso al principio, que no solamente estamos aquí conectados a través de Zoom, sino que hay otra parte del público que nos está viendo a través de transmisión de Facebook. Pues bueno, yo iba observando un poquito las reacciones ante la información, los datos que ustedes nos están proporcionando, cómo hay sorpresa, hay un poco de tristeza, por supuesto, en algunas, cuando estamos hablando de la cantidad de discriminaciones acumuladas que se van verificando, particularmente en las niñas, ¿no? No solamente por el tema de sexo, sino por todo lo que implica el tema de las funciones, los roles de género que se les asignan, la pobreza misma, las menores oportunidades que van presentándose a partir de, pues, de estas determinaciones. Y tengo un par de preguntas. Bueno, hay comentarios, hay preguntas. También ya se nos acaba de unir nuevamente la licenciada Regina, porque por ahí hay una que posiblemente ella nos pueda contestar también o abonar a la respuesta. Aquí una de las primeras que surgió es de Rosa María Aldana, que nos pregunta qué pasa con las niñas que son usadas como moneda de cambio para solucionar la economía familiar a través de un matrimonio temprano o quizás incluso alguna otra modalidad, ¿no?, de lamentable intercambio, por llamarlo de una manera eufemística. ¿Alguna de ustedes quisiera contestar a esta pregunta sobre la situación que se da en nuestro país respecto al trato de estas niñas? Pues sí, como ella lo plantea, como una de cambio. Belén. Sí, sin duda, digamos, esto parte de la anulación de los derechos que esas niñas tienen, ¿sí? Completamente invisibilizadas y se convierten incluso, como vos lo decís, en moneda de cambio. En la pandemia me tocó tutorar el proyecto de un estudiante en la especialidad en género, violencia y políticas públicas, en la cual somos docentes con la maestra Alicia, y este proyecto tenía que ver con eso en el estado de Tlaxcala. Y a partir de entrevistas, ¿no? Bueno, ahí se trabajó conjuntamente con el CIPINAS y algunas otras organizaciones. Saltaba de que había niñas que habían sido intercambiadas por Xbox y hasta por alimentos en el marco de la pandemia. Es decir, cuando aparece la urgencia, digamos, económica, ¿sí?, las niñas se constituyen, digamos, inevitablemente en un valor de cambio. Es decir, cómo esta niña la cambio por algo que necesita el hogar. Pero son las niñas, no son los niños, ¿sí? Entonces, esto pone en evidencia, ¿sí?, un orden patriarcal donde los cuerpos de esas niñas, los derechos de esas niñas, las voces, los deseos de esas niñas son completamente invalidados. Por eso nosotras hacemos énfasis en que sí, las infancias están desprotegidas, hay necesidades y demandas específicas de las infancias, pero en
entre las infancias, las niñas se ven más desfavorecidas. Y las niñas pobres, y las niñas de pueblos originarios, y las niñas afromexicanas, y las niñas digamos, atravesadas por esas dimensiones y además por una discapacidad, más aún. Y acá, ¿qué sucede? Que incluso en el contexto de la pandemia no había ninguna institución que entrara a jugar un tanto como el rol de regulador, es decir, porque no estaban yendo a las escuelas, todo acontecía en el seno del hogar. Entonces, digamos, ¿cómo se visibiliza eso? Es decir, ¿quién puede intervenir en estos casos? No sé, Ali, si querés comentar algo. No, no, Belén, gracias. Bien, bueno, tenemos otra pregunta. Bueno, nada más bien un comentario y luego hay una pregunta que alguien más hizo relacionada. El primer comentario de Araceli Telles nos habla de violencia y el impacto directo en el desarrollo y comportamiento de las y los menores, porque destruye la confianza y altera el bienestar de las personas. Bueno, este es su comentario y más adelante hay una pregunta que dice, bueno, es más bien como un señalamiento, ¿no? Que la violencia, que debería, de alguna manera, la política pública debería enfocarse en resolver mucho más las violencias estructurales, porque en realidad la escuela por sí misma no puede atender el tema estructural. ¿Cuál es la opinión de ustedes respecto al papel de la escuela en este sentido, en la atención a las violencias? Sí, coincidimos en que nosotras, y además nosotras pertenecemos al ámbito educativo, no estamos fuera, quizás no la educación general básica, pero estamos en el ámbito educativo. Y sí, coincidimos en que hay violencias estructurales, el hambre es una violencia estructural, que la escuela, digamos, no tiene la capacidad de poder resolver. Es decir, acá tiene que haber un trabajo mancomunado entre distintas instituciones, entre distintos ámbitos, es decir, educación, salud. ¿Qué pasa? Yo puedo, digamos, tener educación sexual integral desde las escuelas, pero si el sistema de salud no me provee de anticonceptivos, si no atiende a las niñas, si no hay campañas de atención a las niñas, ¿sí? Para que puedan revisarse, para que puedan acceder a métodos anticonceptivos, es un proceso trunco, es decir, el trabajo debe ser, digamos, articulado entre las distintas instituciones, pero enfatizamos en el poder que tiene la escuela, porque a veces hay muchas prácticas incluso de violencia al interior de los hogares, de abusos, que no podemos entrar al hogar, ¿sí? Lo hacemos a través de la escuela es quien lo detecta, la escuela es quien puede, digamos, empezar a ejercer ruptura incluso en esas niñas y en esos niños también, de qué práctica constituye una práctica de violencia, de cómo cuidar sus cuerpos. Entonces, allí es donde rescatamos la importancia de la escuela y a través de la escuela podemos permear en las familias, pero somos conscientes que no todo se resuelve allí, ¿sí? Por supuesto, sí. Y que además se resuelve, o sea, a través de la escuela, como bien decía Belén, ¿no? Podemos también desmontar otro tipo de violencias estructurales como la violencia de género, que también está en la raíz de otras manifestaciones como esta, ¿no? Que ponían de ejemplo, ¿no? Cuando intercambian a una niña y por qué no a un niño, ahí hay una raíz patriarcal, hay una violencia que también es estructural y que también se tiene que ir desmontando, incluso me atrevería a decir generacionalmente, ¿no? Y la escuela tiene ese potencial, sin dejar de ver que también la escuela, como toda institución, también tiene que ir desmontando esas violencias que también anidan. O sea, las escuelas también han sido configuradas bajo estos esquemas, ¿no? La docencia misma. Entonces, la verdad que es un montón de acción pública en distintas trincheras, pero esto no se hará si lo seguimos viendo de manera aislada, ¿no? O sea, y no en su interrelación, porque creo que hoy por hoy estamos hablando de algunas violencias en un ámbito, ¿no? Que están en juego, ¿no? Con otras violencias en los contextos cotidianos, pero como que las separamos para problematizarlas en el contexto de la política pública, y creo que eso no ha ayudado, ¿no? Esto incluso hasta nos llevaría a pensar otras formas de intervención pública, ¿no? De repente pensamos en algunos otros contextos han surgido otros mecanismos, ¿no? Diferentes a lo que tenemos acá en México, ¿no? En las tradicionales secretarías. Y surgen secretarías de las infancias, ¿no? Secretarías de las juventudes, ¿no?
pero en otros, ¿no? Incluso se está planteando como intervención por tramo de vida, ¿no? O sea, una política que va pensada, ¿no? Toda la estructura organizacional atendiendo al tramo de vida en el que se encuentra la población. Y ahí intervienen, dependiendo del tramo de vida en el que se encuentra determinada población, intervienen tantas secretarías, intervienen tantas políticas que además han sido problematizadas en conjunto, ¿no? Son pequeños esfuerzos que se van impulsando, ¿no? Desde el diseño de la acción pública, que hoy por hoy todavía resulta complicado pensarlo porque tradicionalmente hemos hecho así las cosas e institucionalmente desmontar esos paradigmas también cuesta, ¿no? Pero que creo que la política para las infancias y concretamente para nuestras niñas da como esa cabida para empezar a idear otras formas, ¿no? En su momento los IPINA planteaban eso, ¿no? Esa innovación incluso de los mecanismos de coordinación interinstitucional. Yo por eso decía, habría que ver cuáles han sido los resultados en términos de política pública y cuáles han sido los límites, porque, ¿no? Como en todo, ¿no? Cuáles han sido los obstáculos y a qué se debe y tal vez, ¿no? Con esa información empezar a pensar en otras rutas, ¿no? De intervención. La educación, ¿no? Repito, entonces es como ese potencial, pero que no deja de tener también sus vicios, también sus prácticas, ¿no? Que es necesario también empezar a desmontar, ¿no? Y que creo que se están haciendo esfuerzos importantes para hacerlo. Ahí yo solamente cerraría, por ejemplo, con otro caso de una investigación que también se hizo desde la facultad sobre la promoción de derechos sexuales en los niños y niñas, o sea, porque también pensamos que esta información que empodera en términos de derechos, pues se da a partir de cierta edad y pensamos que la sexualidad se da a partir de cierto momento en el trayecto formativo y no es así, o sea, pensamos en los niños y niñas como ciudadanos asexuados, pero en realidad es necesario también ir pensando en los derechos sexuales y reproductivos de las infancias a través de otros proyectos, ¿no? Que desde la facultad se han impulsado y que pasan por talleres, ¿no? De autoconocimiento, incluso de expresión de las emociones, de conocimiento y valoración del cuerpo de las niñas y niños, ¿no? Y que puede ir anclada a políticas también de salud mental, ¿no? De entornos familiares más seguros, ¿no? De identificación de violencias en el entorno familiar y acceso a la justicia, ¿no? También cuando se identifica. Entonces, bueno, creo que ahí vemos un espacio prometedor, ¿no? Que no es el único, ¿no? Pero bueno, que puede generar incidencia. Gracias, muchas gracias, maestras, a ambas. Hay un comentario más también donde nos habla precisamente el tema de las omisiones. Quiero pensar que es un profesor, Marco Zurita, habla del tema de los niños, niñas que no tienen ni siquiera registros de identidad, entonces, pues él propone el tema de una credencialización, así como obligatoria para los menores, para que tengan al menos eso, ¿no? Esta parte. Y bueno, hay una pregunta más donde creo que también nos podría, aparte de lo que nos puedan abonar ustedes, maestras, también la licenciada Regina podría me parece que abonar un poquito a esta respuesta. Porque nos dice Tere Jesús, ¿de qué manera podemos apoyar en este momento a contrarrestar esas violencias en contra de las niñas y niños adolescentes cuando se pretenden aplicar medidas de seguridad y resguardo, pero ya no hay lugar en albergues para remitirlos o cuando no hay elementos suficientes para sacar a los agresores de las casas? ¿Qué políticas se están realizando para sancionar a los agresores de manera eficiente, ya que ante las denuncias se presentan a veces violencias mayores o feminicidios incluso, ¿no? Este tema, bueno, hay varios comentarios en torno a las diferentes formas de violencia que se pueden llegar a sufrir y bueno, esto que podría llegar de no atenderse en su momento a, a pues a desencadenar un hecho lamentable y trágico como el caso de un feminicidio. ¿Les parece si primero ustedes nos comentan al respecto y después pues ya que nos aborde un poquito más la licenciada Regina con algunas alternativas? Algo
que lo hemos mencionado, pero no sé si así tan específico, es que vivimos en una cultura adultocéntrica, ¿no? Incluso cuando pensamos en las desigualdades de géneros y en el marco de los feminismos, las infancias, las niñas quedan un tanto invisibilizadas, ¿sí? Entonces nos abocamos quizá en las necesidades, las reivindicaciones, las demandas que tenemos las mujeres desde jóvenes, ¿no? Jóvenes y adultas, ¿sí? Y nos olvidamos de dos etapas del ciclo vital, que son las niñas y las mujeres adultas mayores. Eh, y creo que esto es muy importante porque responde un poco a esta lógica adultocéntrica que ha permeado incluso hasta los mismos movimientos sociales feministas. No quiero decir que todos, sí, aclaro esto, pero que sí es, digamos, como un eje que un tanto digamos, ha invisibilizado a las infancias. Creo que lo primero, y Alice esto sí lo dijo con mucho ímpetu, es regresar a las infancias sí, y escuchar a esas niñas y a esas adolescentes que sienten, que quieren. Pero no es tan sencillo, porque es decir, si yo no les permití hablar, si no les di el espacio, si no las hice, digamos, o sea, si no hubo un reconocimiento de derechos, ¿sí? Tampoco van a poder hacerlo, es decir, tampoco van a poder pararse desde allí para reconocer qué quieren, qué necesitan, qué desean, sí que esperan de la sociedad. Entonces es como un círculo vicioso, es decir, bueno, les doy voz, pero para darles voz también les tengo que dar herramientas para hablar. Eh, no quisiera usar la palabra empoderamiento, no es tan de mi agrado. Creo que me voy más por el hecho de que ellas se consideren sujetas de derechos, ¿sí? Y también sujetas a la justicia social, es decir, de que a través de esos derechos sí reconozcan que deben tener ciertos accesos que les corresponden para el desarrollo pleno en una sociedad. Uno de esos puntos sí tiene que ver con el caso de las violencias. Incluso, digamos, hemos tenido la oportunidad de trabajar con Poder Judicial y ahí veíamos que también es importante, sí, en todas las instancias públicas empezar a afinar los mecanismos de intervención, de acercamiento a las infancias, es decir, cómo entrevistar a una niña o un adolescente, qué protocolos requiero para ello, ¿no? ¿Qué tipo de entrevista? Ir afinando esos instrumentos de acercamiento de intervención en función de las necesidades, de las características de estas niñas y de estas adolescentes, porque muchas veces, ¿sí? ¿Qué pasa? Primero, no hay el reconocimiento de la violencia desde ellas, no hay el reconocimiento desde una persona adulta, tutora, madre, padre, alguien que está en ese círculo y puede reconocer. Pero a veces cuando llegan a las instancias públicas empieza el proceso de revictimización y la atención no es la adecuada. Entonces no podemos canalizar ese caso, no va a tener un resultado satisfactorio y no solo eso, sí en el marco de la justicia, sino qué pasa con esa niña, con el desarrollo, con qué se queda adentro. Es decir, no tuvo, digamos, un proceso resolutivo, sí, una respuesta desde el Estado, pero además, sí, el daño emocional, psicológico, físico, con el que esa niña crece y se va incorporando paulatinamente a la sociedad, sí, y quizá esa niña tenga la oportunidad de ser madre, sí, o estar cerca de otras niñas, porque acá hay una cuestión, es decir, cómo las mujeres también nos vamos convirtiendo, ¿no? En adultas de confianza para otras mujeres y para otras niñas, que es una categoría importantísima. Es decir, puedo no tener hijas, puedo no estar, digamos, ser docente, pero puedo constituirme en una adulta de confianza de otras niñas y adolescentes que están en mi alrededor y a las cuales, digamos, o sea, las cuales pueden acudir a mí para acompañarlas en un proceso con estas características. Hay muchos factores, hay muchas cosas que también nos quedaron en el tintero. En algún momento pensamos hablar también de las niñas, de las infancias migrantes, ¿sí? México es un país de migración de tránsito, expulsor y de migración de tránsito. ¿Qué pasa con esas niñas y adolescentes que transitan, sí, el territorio mexicano, que no tienen una ciudadanía legal, sí, pero que están en este territorio, ¿sí? Que lo están viviendo, entonces, bueno, son muchas cosas que quedaron ahí y el tiempo es poco. Alice, no sé si quisiera sumar algo más. No, creo que ya lo has dicho todo, ¿no? Me sumo a esto también, de dar las herramientas, ¿no? Y creo que en eso también nos encontramos las mujeres, ¿no? El tiempo que nos ha costado, ¿no? El colocarnos como interlocutoras frente al Estado, ¿no? Ha sido producto de muchas décadas de trabajo constante, ¿no?
desde las escuelas, pero también en nuestras casas, con nuestras madres, ¿no? Y creo que eso mismo, ese mismo proceso, ¿no? No sé si de la misma manera, pero un proceso similar debe darse con las infancias, porque como bien lo decía Belén, incluso en el marco de los feminismos siempre hablamos más de mujeres que de niñas, y todas nosotras fuimos niñas, y muchas veces eso que nos pasó en la infancia, ¿no? En donde además tenemos más probabilidades de sufrir ciertas violencias dependiendo del contexto en el que habitemos, pues marca y determina las mujeres en las que nos convertimos, ¿no? Y también incluso las demandas y cómo nos plantamos frente al Estado. Entonces, creo que ahí tenemos mucho trabajo que hacer, ¿no? En la articulación de estas agencias de las infancias, y ahí volvíamos al tema de la escuela, ¿no? Central, y bueno, por mi parte eso sería todo. Gracias. Muchas gracias a ambas. Y licenciada Regina, creo que podría también agregarnos alguna información que pueda ser útil para las personas que se quedaron con esta inquietud. Adelante. Sí, gracias, maestra Virginia. Pues primero que nada, muchas felicidades y muchas gracias a las dos panelistas. La verdad es que todo lo que ustedes plantearon nos abre un panorama diferente al que tenemos, y creo que ahora nos toca mucho a nosotros como instituciones, como un organismo público descentralizado que somos tanto el DIF Estado de México como los DIF municipales, eh, utilizar esta información para plantear nuevos retos y nuevos programas. Un poco abonando o tratando de dar respuesta a la pregunta que hacían, sí quisiera dejar claro que los DIF municipales, el municipio en sí, se vuelve un aliado principal e importante. Que todos los sistemas municipales DIF tienen una Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Y si bien es cierto, estamos saturados, necesitamos más recurso humano, y dependiendo del tamaño del sistema municipal o del municipio, es el tamaño también de la problemática, pero también es el tamaño de equipo de trabajo que se tiene. La realidad es que existen leyes homologadas entre nosotros y ellos, en donde deja muy claro qué nos toca hacer como Estado y qué nos toca hacer como municipio. Entonces, lo que yo sí podría decir es que hay que acercarnos a los sistemas municipales DIF, y este es un ejemplo y un ejercicio muy claro. A mí me queda claro que en campañas, por ejemplo, de embarazo adolescente, de abuso sexual infantil y otros, de adicciones y otros temas, la forma de comunicar es súper importante. La forma de llegar al público, tanto que no tiene acceso a Internet o a medios electrónicos, como a quien sí lo tiene. Son diferentes formas y diferentes formas de comunicar dependiendo del público. Y este es un ejercicio bien importante de cómo existe gente experta en las instituciones académicas a donde los sistemas municipales se pudieran acercar para crear campañas adecuadas que forman parte de la prevención. Creo que muchas de las cosas que tenemos que hacer es prevenir. Hemos dejado de lado, no hay los mismos recursos para la prevención que para la atención. Estamos dejando siempre de lado el tema de prevención cuando es el aspecto más importante. Y uno de las acciones para prevenir es tener información científica, fidedigna, con diagnósticos correctos, como lo mencionaban. Creo que ese es un gran reto que nos dejan a los sistemas municipales DIF y a los DIF. Tenemos que generar estadísticas, no lo estamos haciendo. Realmente tenemos que medir las acciones y los programas que ejecutamos. Sí lo hacemos, pero creo que mucho pudieran abonar las instituciones académicas para tener indicadores que nos permitan conocer si está funcionando o no lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, vuelvo al tema. Los Creo que tenemos un problema de conexión. Licenciada Regina, que te perdemos un poquito. A ver, bueno, ya nos había informado que estaba en un lugar con una conexión un poquito pobre. Voy a comentarle que no la escuchamos por acá.
Ok, a ver, ahorita que haga se haga posible una reconexión. Mientras tanto, puedo dar pues un saludo también, nos escriben de Panar Municipal de Colima, donde efectivamente retoman el tema de eh, pues el de la posible revictimización de lo que ya ustedes también abordaron en su momento, cuando las víctimas pues acuden a las instituciones y no reciben el trato adecuado. Y es un hecho que vamos a tener que dar una continuidad al tema porque hay más preguntas en torno a cómo abordar, por ejemplo, cuestiones de sexualidad con las hijas, porque también nos acompañan padres, madres de familia que están con el interés de conocer esta situación que enfrentan sus hijas. También vemos que muchas solicitaciones de diferentes personas que pues ya les haremos llegar en su momento si es que no las alcanzaron a ver en el chat. Creo que ya está de vuelta la licenciada Regina. Sí, licenciada. Ujú. Creo que no, no va a ser posible. Sí, el Bueno, tema es si me escuchan, perfecto. Ahora ¿me sí te escuchan? escuchamos. Perfecto. Adelante. Se pierde mucho la comunicación, no sé si me escuchan y si no, es mejor que tú clausures. Ok, sí te estamos escuchando. Creo que si no pones tu cámara, está perfecto. Ah, perfecto. Bueno, lo que comentaba era la importancia de los sistemas municipales DIF, la importancia de los gobiernos locales, de los gobiernos municipales, eh, para poder abarcar todas las problemáticas que ya nos dejaron claras las panelistas y donde, por supuesto, tenemos muchos retos. Mencionaba también la necesidad de tener diagnósticos y estadísticas y de medirlas, ¿no? Creo que también es una tarea importante para nosotros como organismos públicos centralizados que atendemos las infancias. O sea, uno de nuestros motivos es la familia y las infancias. Las niñas, por supuesto. Y bueno, es importante mencionar que en el DIF Estado de México tenemos un programa que se llama Escuela para Madres, Padres y Tutores, que en todas las escuelas a donde nosotros llegamos siempre nos dicen es que las niñas, los niños, los adolescentes sí se expresan y nos dicen sus necesidades, pero no hay ya esta cercanía o este compromiso muchas veces de los adultos. Entonces, justamente con estos talleres nosotros de manera presencial y en línea cuando así se requiere, creo que podemos sensibilizar y llegar mucho a las familias, a las madres, padres y tutores. Y finalmente, comentar también que existen las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes que en el Estado de México dependen de los sistemas municipales DIF, no así en todos los estados, pero en el Estado de México dependen del sistema municipal DIF, pero las Procuradurías tienen un ámbito enorme de funciones descritas en la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México y la Ley General, y tienen muchas facultades justamente para atender muchas problemáticas de las mencionadas, pero que mucho del trabajo que estamos haciendo no es de prevención, es un trabajo en donde invertimos más recurso humano, más recurso económico en atención, una vez que ya pasaron las problemáticas. Y este es un ejercicio bien importante que les hemos tratado de inyectar a a los sistemas municipales DIF, de que sí necesitamos generar alianzas con la academia, ¿no? Que necesitamos generar alianzas con otras instituciones justamente para implementar con mayor eficiencia nuestros programas, los programas que tenemos en los sistemas municipales DIF. Y justamente pensaba en las campañas, una forma muy útil de hacer prevención es saber comunicar y a través de campañas muy bien planeadas. Y ahí están las universidades justamente que podrían apoyarnos mucho en esto, así como en la creación de indicadores de medición, ¿no? Entonces, bueno, en realidad yo estoy muy satisfecha, como siempre aprendemos mucho. Creo que nos dejan tarea después de todo lo que pudimos identificar y conocer de todas estas violencias a las que se ven expuestas las niñas. Eh, Obviamente
también los niños, pero las estadísticas nos siguen demostrando que las niñas sufren más violencias que los niños en nuestro país y en otros países, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias, la verdad, Virginia, muchas felicidades, muchas gracias por este evento. Eh, la calidad de la información es buenísima, la gente, los sistemas municipales lo están escribiendo. Yo siempre dejo la puerta abierta para que se comuniquen directamente con las instituciones y que lo hagan. No tiene que ser el Estado el puente para que los municipios desarrollen acciones, ¿no? Ellos tienen además autonomía. Y bueno, cierro ofreciendo también a quien nos escucha, recuerden que tenemos el SOS, el Servicio de Orientación Psicológica vía telefónica, que opera de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes. Ya lo quisiera yo 24/7 y esperemos que se logre, pero tenemos un equipo de psicólogos que justamente atienden temas de abuso sexual, de violencia, de bullying, de diferentes temas que está creado el SOS desde hace 21 años para las niñas, niños y adolescentes. El SOS está activo, tenemos ahí un equipo de psicólogos y es anónimo, que eso es súper importante, es gratuito. Ahí le pediría al equipo que escriba en el WhatsApp el número. Y de verdad, esta experiencia de la escuela para padres que desarrollamos de la mano con el Poder Judicial, que nos asesoraron jueces y juezas en materia familiar y que ellos mismos forman parte del claustro de ponentes, sí es una herramienta en la que hemos podido ver que puede generar muchos resultados porque hay información que no conocen las mamás y los papás ni los tutores, y que después de conocer este taller, de entrada debe de haber un cambio porque ya tienes conocimiento de lo que está pasando y de las repercusiones que puede generar tu actuar o tu no actuar, ¿no? Entonces, bueno, pues nuevamente muchas felicidades, un saludo muy afectuoso otra vez de parte de nuestras autoridades del DIF Estado de México, agradecer a los sistemas municipales DIF que se conectan como siempre, que sepan que esto lo hacemos inicialmente para ustedes y obviamente para el público en general a quien nos debemos, y también a todas las instituciones académicas que estoy viendo que se conectaron y que felicitan y agradecen mucho la participación de las ponentes, pues agradecerles que estén aquí, y por supuesto a los estados, a los DIF estatales conectados. Bueno, pues que sepan que en el DIF Estado de México tienen un aliado, y también en la Universidad Autónoma del Estado de México a través de la Facultad de Ciencias Políticas. Creo que está muy claro todo lo que podemos tomar. Y bueno, pues muchas gracias, maestra. Al contrario, muchas gracias por su presencia. Sabemos que pues anda muy apurada en su agenda, pero finalmente qué bueno que se pudo conectar con nosotros. Finalmente quiero agradecer a todas y a todos los que estuvieron conectados con nosotros. Los invitamos mañana. Tenemos otro conversatorio a las 4 de la tarde sobre familia y derechos. Y pues esperamos que sea igualmente una jornada tan provechosa como la del día de hoy. Maestra María Belén Herrero Martín, maestra Alicia Sarmiento Velázquez, les agradezco infinitamente el que nos hayan hecho el favor de compartir sus conocimientos con nosotros el día de hoy, y les estaré haciendo llegar su constancia y reconocimiento físicamente en breve. Muchas gracias a todas y a todos, y pues hasta la próxima, que será mañana, por cierto. Gracias, Muchas querida. gracias. Muchas gracias, Vir, y Gracias. muchas gracias a la licenciada Regina Cruz.